que hemos llegado a ver bajar la nave en el desierto de Chilca, hemos visto bajar a los tripulantes. ¿Ah, sí? Sí, y ellos nos han invitado a subir adentro de la nave, hemos estado dentro de la nave con ellos. ¿Cómo son? O sea, la nave apareció, proyectó un haz de luz, formó un domo luminoso, y salió un ser antropomorfo y nos invitó a acercarnos. No fue fácil vencer el miedo. Entramos dentro del domo de luz y la sensación fue de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentíamos que todo el cuerpo se nos quemaba. La gente que vive a las orillas del lago escucha ruidos extraños, sale y ve el ovni. Todo luminoso, todo dorado, como el sol. Entonces sale el disco, se acerca a la orilla, se abre una compuerta y salen dos personas vestidas con traje brillante, Manco Cápac y Mama Oyo. 11 veces a lo largo de estos 51 años hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Entonces él lo que me dijo es que nosotros, los seres humanos de la Tierra, somos siembra de vida extraterrestre. Que a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Buenas, bienvenidos a otro podcast más. Tenemos el honor, después de mucho tiempo de estar por ahí buscándolo para que pueda venir y darse un tiempo para que esté con nosotros, a una persona que es experta en el tema de ufología. A ustedes les encanta el tema extraterrestres, ovnis y todo lo que tiene que ver con el espacio y también la Tierra, ¿por qué no? Y tenemos el día de hoy a una persona que es crack en ese tema. Reciban con un fuerte aplauso a Sixto Paz. Muchas gracias, Sixto, Jorge. Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente, mil disculpas que no haya podido venir antes, pero como tú sabes, continuamente estoy viajando a muchos países, nadie es profeta en su propia tierra. Así es. Entonces, me requiere la gente del extranjero. Estabas en Egipto cuando te convoqué. Sí. Era el viaje número 25. ¿A Egipto? A Egipto, sí. ¡Wow! 25 veces he ido. Y aparecieron los ovnis a plena luz del día. Estábamos en Luxor, en la zona del Rameseu, donde está el templo funerario Ramsés II. Ya, y la gente me pregunta, Sixto, ¿y tú crees que aquí también se pueden ver ovnis? Miren al cielo, te mira, y unas esferas luminosas, plena luz del día. Están las fotos, están los videos. Después te lo voy a compartir. Por favor. Mira, yo tengo muchas preguntas, como te digo siempre, son preguntas como si yo fuera un niño, porque de esto no sé mucho, ¿no? Y me gustaría que tú nos ilustres con tu conocimiento. Para comenzar, ¿cómo comenzó? Porque tiene que haber un punto de partida, ¿no? ¿Qué te pasó en la vida para que tú digas, me apasiona este tema, quiero conocer más acerca de los ovnis terrestres y el mundo de la ufología? Bueno, mi padre investigaba el tema de los ovnis como un hobby. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en sus ratos libres investigaba el tema de los ovnis. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Claro. Si aquí en nuestro planeta, que es menos que un granito de arena en una inmensa playa, y no es la única playa, te encuentras con gente que está viajando en viajes orbitales y turismo, ¿no? Como la gente en el siglo ya XXI, XXII. Y hay gente que, aquí en el Amazonas, en Australia, en el África, andan desnudos alimentándose los árboles, o con un taparrabo, viviendo como hace 100.000 años atrás. Si puedes ver esos contrastes de gente coexistiendo en la edad de piedra y otros en el siglo XXI, ¿cómo será en el universo? Debe haber de todo. Y cuando tú te encuentras que la vida se adapta a las condiciones más extremas, a tal punto que existen los llamados seres extremófilos, ya que viven en las altísimas temperaturas, en las temperaturas más bajas, con oxígeno, sin oxígeno, bueno. Entonces, tiene que haber de todo. Entonces, mi padre investigaba esto. A mí, en lo personal, no me interesaba mucho el tema de los ovnis. Me interesaba más, a la edad de 17 años, encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos en la vida alguna vez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién lo creó? ¿No? Sí, había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Y después estudié 6 años en la Universidad Católica. O sea, mi formación era católica. Pero la iglesia, todo es un misterio. Claro. O sea, y pobre de ti que preguntes. No preguntes. Hasta ahí nomás. Y la ciencia todo era una teoría. Entonces no había nada consistente. Y en el año 73, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Un amigo suyo, en el año 72, José Rociano Holder, bajo el seudónimo Yosib Ibrahim, publicó un libro llamado Jovis de Ganímedes. Entonces ese libro pegó muy fuerte y todo el mundo pensaba de que mi papá era el autor del libro, pero no, el autor era José Rociano Holder, pero mi papá también se llamaba José Carlos Paz y él le hizo el prólogo a su amigo. Entonces aparece el prólogo de mi papá, ¿ya? Pero
el libro de Josip Ibrahim José Abraham, es José Rociano Holder. Entonces, sale este libro y como mi padre es la persona característica, representativa del tema de los ovnis en el Perú, ya lo llamaron distintas instituciones para dar conferencias. Y una de esas fue invitado a una agrupación yoga. Entonces fui acompañándolo, mi mamá me envió, me dijo, Sixto, tu papá es medio picaflor y lleva a esos grupos de yoga, va muchísimas señoras, no vaya a ser que le echen el ojo y todo. Entonces tuve que soplarme, ir con él, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó. Y me enganché con el tema de Hatha Yoga, Mantra Yoga, meditación, con el orientalismo. Okay. Me puse a hacer meditación, pensando que de pronto a través de esas técnicas podría encontrar respuestas a mis preguntas. Entonces al año siguiente, en el año 74, sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, que es el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Hoy día sabemos que querer comunicarse con ondas de radio es lo más ineficaz que puede haber, porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Claro. O sea, casi, ¿qué te digo? O sea, te demoras tanto, o sea, se demora tanto la señal que supongamos que tú quisieras comunicarte con una supuesta civilización de un planeta, de una estrella, a 35 años luz de distancia, ya, el mensaje, la onda de radio que tú envías se demoraría un año, se demoraría 35 años en ir. Okay. Y si es que te responden de inmediato, se demoraría otros 35 años en regresar. Entonces, ya te imaginas, envío un mensaje y me van a contestar después de 70 años. La conversación, hola, ¿cómo están ustedes? Después de 70 años, bien, ¿y tú qué tal? No. Muy lenta. O sea, tiene que haber una forma mucho más práctica de comunicarse que te permita enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado. Sí, claro. Ahora, ¿eso es posible? Sí, pero ya entras en el terreno de la parapsicología científica, de la percepción extrasensorial, que estudian universidades como la Sorbona de París o la Universidad de Moscú. La telepatía, por ejemplo, la clarividencia, la premonición, la precognición, tantas facultades psíquicas. Entonces, mi padre organizó una conferencia con la gente de la Fuerza Aérea e invitó al doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él, parapsicólogo científico también, le gustaba eso. Entonces él disertó sobre la posibilidad que de existir extraterrestres, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, o mentalmente, de forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando contactarse con la humanidad. Como estaba con mi papá en la conferencia, quedé fascinado con lo que dijo el médico, y dije, de pronto estos seres tienen la respuesta a mis preguntas. Qué interesante. Entonces de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado en la conferencia e intentamos, como jugando, poniendo en práctica lo aprendido de la yoga, prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación, intentar recibir un mensaje extraterrestre. O sea, nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena por lo menos intentarlo. Fue como un juego, aquella noche del 22 de enero del año 74. Y al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Y sentí la necesidad imperiosa, compulsiva, de agarrar un lápiz y papel, relajar la mano, y al principio fueron trazos desordenados, y luego comencé a escribir a gran velocidad. Yo estaba consciente, no estaba en estado de trance alguno. O sea, no era una mediumnidad ni nada por el estilo. O sea, no fui poseído por una entidad que se metió en mi cuerpo. Nada que ver. Entonces, después cuando leí lo que había escrito, de forma casi simultánea, como lo iba escuchando, lo escribía, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática o telepatía instrumentalizada decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las 9 de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Entonces yo dije, este es el ambiente familiar, lo del libro del amigo de mi papá, ya, esto es mentalismo, esto es imaginación. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Las 3 personas todos a la vez. Ahí, y yo le dije, olvídense, es sugestión, nos lo hemos imaginado, que teníamos tanta ansiedad de que ocurriera, que por eso pasó. Entonces ya me fui a mi habitación, me olvidé del asunto, y mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono. En ese momento no había móvil y todo, era un teléfono fijo y encima colgado en la pared. Entonces agarró el teléfono y comenzó a llamar a los amigos.
diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. O sea, me echó la culpa a mí, porque realmente los tres lo habíamos captado. Pero me dijo que yo era el que había tenido contacto. Entonces al día siguiente éramos 20 personas en la sala de la casa y todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme a yo ni engañar a nadie, menos aún que es ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, lo repetimos. Okay. Y la mayoría meditó por primera vez en su vida, así que dirigí una meditación de grupo y todo, y nuevamente, al cabo de un rato, sentí las ganas de escribir. Y entonces mi hermano Charlie, pues mayor que yo, me dijo, Sixto, realmente si es un extraterrestre, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Y entonces recibí por escrito, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto es real. Nunca habíamos hecho un campamento ahí, ¿ya? Entonces, armamos todo, ya fuimos desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto, no fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, refracción de luz, inversión térmica. O sea, mi padre como era astrónomo nos había explicado todo lo que se puede ver en el cielo, claro. Así que difícilmente nos darían gato por liebre. Entonces hicimos el campamento ahí en el desierto, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas, éramos 20 personas. Y nadie se creía mucho lo del contacto. Cuando de pronto detrás de los cerros se iluminó en la noche como si fuera de día, salió un grupo de luces que se desplazó por encima de las colinas y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco, giraba sobre sí mismo con luces multicolores, como mi misma película, proyectó una luz como de mediodía, estaba bajísimo, 80 metros, o sea, sí, claro. casi te da la impresión que podías tocarlo con la mano. Y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al cabo de unos minutos se elevó y se marchó a gran velocidad. Ya cuando vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo? Entonces llegué a pensar que como del espacio, no se ve que los países sean diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que lo dividen. Ellos creían que habían bajado pues en Alemania o Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Claro. Ya, entonces regresó a la casa, le contamos a mi papá, que es el científico, papá, hemos tenido un contacto con extraterrestres. ¿Con quién? Con extraterrestres, con lo que tú investigas. Entonces él se molestó, porque pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Claro. Y no nos creyó. Entonces en las siguientes semanas intentamos nuevamente recibir mensajes y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. Entonces, a regañadientes, después de muy insistirle mucho a mi papá fue con un grupo de la gente de la Fuerza Aérea, fueron llevando telescopios, prismáticos, largavistas, para hacer una observación astronómica al aire libre y no perder el tiempo. Estaban convencidos que no iban a ver nada. Y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de torpedo, como de unos 150 metros de largo, de las famosas naves nodriza, naves madre, apareció detrás de los cerros ahí de Chilca, y mi padre y todos los militares se quedaron así, estupefactos, o sea, realmente sorprendidos. Helados. Ya, y el objeto así, estaba inclinado, se enderezó, y estaba llenecito de luces, y soltó luces que bajaron por los cerros, y pasaron por encima de todos los militares, por encima de mi papá y todo, y muchos de ellos, los militares se fueron corriendo, se metieron debajo de los autos, fue un caos total. Entonces mi padre decía, no puede ser posible. O sea, tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. ¡Qué injusto! Entonces, es todo tu papá. Ya al mes éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, aparecían otros como Culba, Sampiac, Anitat, Met, Rege, Sun, Antares, Osim, que decían venir de un planeta llamado Apu, la estrella alfa, un planeta que gira alrededor de la estrella Alfa de Centauro, otro que venía de Andrómeda, otro que venía de Venus, donde no hay vida natural, vida artificial, ya que son seres que vienen de las Yades, de la constelación de Tauro, o sea, que decían venir de diversos lugares y estar todos ahí agrupados en Ganímedes y desde ahí venían para la Tierra. ¿Y todos hablaban o se comunicaban en castellano o en qué idioma? Lo que pasa es que cuando tú recibes la onda mental, tu cerebro automáticamente codifica e interpreta. Okay. Por ejemplo, tú estás en casa, ya, y escuchas que te están llamando y dicen, mamá, ¿me llamas? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo escuché tu voz que decía mi nombre. Sí, me pasó ayer. O te pones a tararear una canción y el que está al lado dice, oye, era la canción que yo estaba pensando.
Antes, cuando no habían los móviles, sonaba el teléfono, ¿ya? Y decías, mamá, ¿qué quieres? ¿Y cómo sabías que era yo? Sí, claro. Entonces, existe la telepatía. Lo que pasa es que no la hemos desarrollado. O sea, ninguna de las facultades psíquicas. Por ejemplo, dentro de las facultades psíquicas está el tocar un objeto y a través del tacto, a través de la dermóptica, piel, óptica, visión a través de la piel, a través del tacto tú puedes saber la historia del objeto, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos. Interpol, Scotland Yard, FBI, utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. O sea, desaparece una persona, es secuestrada, le dan algo de la persona, lo toca, inmediatamente sabe si está vivo o está muerto, ya más o menos los patrones de en qué ciudad puede estar, elementos que llevan a la policía a hacer descubrimientos. Bueno, dentro de los documentos que desclasificó Donald Trump, también nos enteramos todos de que, pues, había una búsqueda por ciertos objetos religiosos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que, primeramente, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Okay. Y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. O sea, aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo de las emociones y deseos. Cada vez que tú duermes, te desdoblas, te sale tu cuerpo y tienes experiencias en otra dimensión. Así que somos seres interdimensionales. Tenemos un tercer vehículo que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. Tenemos un cuarto vehículo que es el mental superior, cuerpo a las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. Tienes un quinto vehículo que es el alma, un sexto vehículo que es el espíritu y uno que es tu esencia. Entonces, y tenemos nosotros como 7 vórtices principal de energía. Hay 12, pero 7 principales que se activan a través de prácticas de respiración y que desarrollen todo tu potencial psíquico. Cuando tú utilizas ese potencial psíquico para ayudar a los demás, ya se le llama los dones del Espíritu Santo o se le llama la magia blanca. Cuando tú utilizas ese potencial para beneficiarte, para perjudicar a los demás, para hacer daño a otros, se llama magia negra. Claro. ¿Ya? Pero al final no es otra cosa que lo que enseñó hace miles de años atrás Hermes Trismegisto, Totel-Atlante en el Antiguo Egipto. Totel-Atlante era un mestizo entre extraterrestres y seres humanos en la Tierra, porque ha habido mestizaje e hibridación. Él enseñó en un libro maravilloso que circula por ahí, que se llama El Kybalión, las 7 leyes y principios universales. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si tú crees en cosas positivas, atraes sobre tu vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario te dejas llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, tu vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado, pero eso simplemente positiva. La segunda ley es el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Tú empiezas con uno y a través de uno. La tercera ley es el principio de vibración. Todo vibra, todo está en movimiento. Y es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Ahora, por ejemplo, las redes sociales están saturadas de intoxicación informativa, de información falsa, totalmente fraudulenta. ¿Cómo tú puedes conseguir que hoy, en plena era de Acuario, la famosa era de Acuario, en que antes se ocultaba información y ahora hay demasiada información, circulan verdades, medias y mentiras y todas revueltas? ¿Cómo puedes conseguir de que la gente termine sabiendo menos que al principio? Claro. Haces que circulen medias verdades y mentiras que se mezclen con lo poco que se sabe. Por ejemplo, hace unos días atrás salió de que debajo de la pirámide de Kefren habían unos 8 pilares gigantescos de 648 metros. ¿Qué te digo? Y encima de esos 8 pilares habían 5 como estructuras que terminaban en una suerte de pirámide con una especie de plataformas de piedra y todo debajo de la pirámide de Kefren. Yo he estado, como te digo, 25 veces en Egipto. Claro. Ya. Mi formación es en arqueología y en historia. El mejor amigo que tengo en Egipto es arqueólogo profesional y él encontró los 5.000 vasos de alabastro del faraón Zoser en la pirámide de Saqqara. Con él he entrado a todas las pirámides. Ya nos hemos metido, nos hemos arrastrado por todos los túneles, todos los huecos, que hay ahí. todos los lugares. Y te puedo asegurar ya que eso no existe, eso no es real. Lo desmintieron después, ¿no? Totalmente, Claro. Pero es que la persona que se dice científico, ya, y que dijo esto, ya, dijo que por el sonar, por el georradar, que por satélite lo habían detectado. Después dijo no, que era una visualización que él había hecho. Yo no dudo en las visualizaciones, por si acaso, pero tú entras a la página web de esta persona
Y dice que todos los extraterrestres que vienen a la Tierra vienen a abducirnos, a secuestrarnos. Y que vienen a secuestrar el alma de las personas. Y que solo el 20% de la población de la humanidad tiene alma. Esa es la persona científica que dice que ha descubierto 8 pilares gigantescos de más de 648 metros de profundidad y estructuras que se extienden por casi 2 kilómetros, 1 kilómetro 800 metros de profundidad, por favor, debajo de la capa de piedra caliza que está debajo de la pirámide de Kefren. Y que dice que él descubrió la cámara secreta que está encima de la gran galería de la pirámide de Keops. Por favor, eso lo descubrieron en el año 87 los arqueólogos y científicos japoneses. Y después, o sea, lo refrendaron los científicos alemanes. O sea, se lo puede decir a la gente que no sabe. Una pregunta, Sixto. ¿Por qué vas tanto a Egipto? O sea, ¿qué hay en Egipto como fuerza sobrenatural o fuerza de otro planeta que te llama tanto? Yo tengo entendido de que las pirámides hasta el día de hoy son un misterio, ¿no? Incluso se especula de que son mucho más antiguas de lo que se sospecha, ¿no? Naturalmente que sí. Mira, la historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo de una cultura, una civilización. ¿Cuándo fue el mayor desarrollo de la civilización egipcia? En la 18 dinastía del Imperio Nuevo, en la época de los Tutmosis, los Amenofis, Ramsés de Seti. Es la época de mayor desarrollo de Egipto. Sin embargo, en esa época no hay nada que se asemeje a las pirámides. Las pirámides son de la tercera y la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, cuando Egipto recién salía del Neolítico. Y son, o sea, un desafío a la matemática, a la geometría, ¿ya? Y aparte, ¿qué te digo? Que que se demoró 20 años en construir la pirámide. Para que después la pirámide, cuando la encontró, o sea, cuando la perforó el califa Al-Mamun, o sea, quemaba las piedras y le echaba agua fría y iba rompiendo para encontrar los tesoros de la gran pirámide. Estaba vacía. O sea, tú vas a gastarte, tú tienes, supongamos, $1.000 millones ya en bancos y te gastas 999 millones de dólares en hacer tu caja fuerte. ¿Ya? Y después no guardas nada en la caja fuerte, sino vas y lo escondes debajo del colchón. Claro. No tiene sentido alguno, pues. Entonces, las pirámides no fueron hechas como tumbas, fueron reutilizadas como tumbas, pero originalmente eran eran grandes condensadores de energía cósmica y a la vez estabilizadores de energía de la Tierra. Fueron hechos en épocas muy antiguas. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que se haya encontrado en una tumba del Neolítico de hace 7.000 años atrás en Egipto, un huevo de avestruz de hace 7.000 años, que tiene grabadas las 3 grandes pirámides? No me digas. Sí, pues yo te digo, ese tipo de cosas te raya, pues. Ahora, tú entras, ahorita, por ejemplo, he tenido la oportunidad, que no he tenido en los viajes anteriores, de entrar ya al Museo Egipcio, al nuevo Museo Egipcio, ya que se ha hecho al pie de las pirámides. Y han puesto en exposición piezas que ya me conocía de memoria, todas las piezas que tenían en todos los museos de Egipto, ya nuevas piezas que tenían guardadas en los almacenes. Entonces, hay unas piezas extraordinarias, vasijas de piedra muy grandes, pero talladas en granito rosado, en diorita, en cuarcita, o sea, en basalto, o sea, en piedras durísimas, ¿ya? Y ves la boquita de la ánfora, así, y adentro una ánfora inmensa y toda vacía por dentro. O sea, ¿cómo hiciste para vaciar? O sea, como si fuera pues una calabaza que le está sacando toda la semilla de adentro. Y eso tiene 4.000, 5.000 años de antigüedad. No tiene sentido. En alabastro, claro, porque el alabastro es fácil de tallar, pero en las piedras más duras, ¿cómo lo hicieron? De hecho, muchos arqueólogos, hasta donde yo tengo entendido también, no se creen esto de que las pirámides son unas tumbas, ¿no? Porque hasta ahora es lo que se dice, ¿no? Las pirámides son las tumbas. Pero aparte de eso, o sea, el cuerpo interno de las pirámides es de granito rosado, con bloques que te pueden pesar 20 toneladas cada uno. Y esas piedras fueron traídas de 950 kilómetros, o sea, de distancia, o sea, claro, de Asuán. Claro. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo trajeron? Bueno, el río Nilo funciona como una supercarretera. O sea, la corriente va de sur a norte y el viento sopla de norte a sur. Pero trata de cargar tú, pues, piedras de 20 toneladas en una embarcación de madera por el río. Complicado. Ya, bastante complicado. Sí. Y además, si tú vas a Asuán, te encuentras un obelisco inacabado, pero lo iban a sacar, ¿eh? Que tiene 1.246 toneladas. Hoy día está en un cerro. Sacarlo de ahí sería imposible. Todas las grúas nuestras se estorbarían. Entonces lo cortaríamos en pedazos y después lo armas. No.
Ellos lo sacaban de una sola pieza, lo llevaban al río, lo ponían en un barco, lo llevaban 300, 400 kilómetros río abajo, y lo metían al gran templo de Karnak. Lo metían por todo el templo ya armado, ya, y lo ponían en un espacio bastante reducido y lo ponían sobre un pedestal. O sea, hoy no se puede hacer. Tú vas ahí a Luxor y te encuentras con los colosos de Menon, que realmente es el faraón Amenofis III, también de la 18 dinastía del Imperio Nuevo. Son 2 colosos de una sola pieza, cada uno, de 1000 toneladas. Los trajeron de canteras que están como a 9 o 12 kilómetros del otro lado del río Nilo. O sea, no solamente los trajeron desde la cantera, por todo terrenos cultivables y todo. Lo subieron a unas barcazas para cruzarlos del río. Y de ahí todavía se fueron otros 12 kilómetros para llevarlos al lugar del emplazamiento del templo funerario de Amenofis III. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene sentido, ¿no? Sí. Y mira, justo hay una comparación que me gusta mucho, que dicen que nosotros estamos más cerca de Cleopatra que de Cleopatra las pirámides, ¿no? Como que las distancias o los años son mucho, mucho mayores, son muy, muy antiguas. Ahora, tengo una pregunta para ti. Y en Egipto no hay 3 pirámides, hay 110 pirámides. ¿Eh? Sí, claro, son un montón de pirámides. Sí, 110 pirámides. Y en 1949, ya Robert Bauval, un astroarqueólogo, pues agarró y una fotografía tomada por satélite, por telescopio, ya de las 3 estrellas del cinturón de Orión. O sea, Al-Nitak, Anilan y Mintaka. ¿Ya? Las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y las comparó, las superpuso sobre una fotografía aérea de las 3 grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos. Y resulta ser de que la pirámide de Keops es la más grande. La de Kefren es ligeramente más pequeña, pero está en un promontorio, en una parte más alta. Por eso parece más alta. Ajá. Y ahí es la que tiene todavía parte del capuchón o el revestimiento en la parte superior. Y la de Miserinos es significativamente más chica. Y cuando tú las ves, no están en línea, o sea, la de Miserinos está fuera de la línea de las otras. Esta es más grande, esta es ligeramente más pequeña y esta es significativamente más chica y todo. Pones tú la fotografía tomada por el telescopio y Al-Nilan ya es más grande, Al-Nitak es ligeramente más pequeña y Mintaka es mucho más chiquita. Y guardan la misma correlación de distancia, ¿ya? Y no están en línea. Es increíble. O sea, que no es que Keops hizo su pirámide, luego su hijo Kefren hizo la segunda, pero un poco más chica porque se iba acabando el presupuesto familiar, y Miserinos ya no le quedó más que para hacer una pirámide Pichiruchi. No, de ninguna manera. O sea, fueron hechas en función de las 3 estrellas del cinturón de Orión, de donde, o sea, la relación es con Osiris. Osiris es Orión. Uh-huh. O sea, que los dioses egipcios venían también de otros planetas. Es increíble. Con Sirio, con K mayor. Es increíble. Yo te quiero preguntar una cosa que me intriga mucho. Así como tú sabes mucho acerca de cultura egipcia y justamente de estos fenómenos que no tienen explicación, también existe en nuestra cultura, en la peruana, ¿no?, algún dato o algo que indique de que también los incas tuvieron acercamiento a estos seres. Naturalmente que sí. O sea, hay 2 versiones de la fundación del Imperio de los Incas, ¿no? O sea, la leyenda de los hermanos Ayar, o sea, la leyenda quechua de los hermanos Ayar, que salen 4 clanes de 3 cavernas del Cerro Tamputoco en Pacaritambo. Uh-huh. Y la otra leyenda es que Macocapa y Mamahoyo salen del fondo del lago Titicaca en un trono dorado. Sí. El lago Titicaca es tan grande que hay parte donde no se ve la orilla opuesta, parece un mar. Y se ven ovnis entrando y saliendo continuamente del lago Titicaca. Y hay cantidad de testimonios de gente que los ve. Bueno, el asunto es que, imagínate tú, ya de noche, la gente que vive a las orillas del lago, escucha ruidos extraños, sale y ve que en vez de un objeto luminoso entrando dentro del lago, sale del interior del lago el ovni, todo luminoso, todo dorado. Entonces es como el sol que de noche está como con insomnio. Entonces sale el disco, se acerca a la orilla, se abre una compuerta y salen 2 personas vestidas con traje brillante. Fueron niños alguna vez, ya llevados por los extraterrestres para adiestrarlos, prepararlos y todo, y los están devolviendo. Macocapa y Mamahoyo. Uh-huh. Vienen con toda la idiosincrasia yateo de los indígenas, o sea, los campesinos de nuestros antepasados, pero a la vez también con toda la cultura y el conocimiento que estos seres le dieron. Entonces, se abre la nave, se abre la compuerta, entonces para la gente el sol está pariendo 2 hijos. Por eso el Inca tiene que casarse con su hermana de sangre, porque son hijos del sol. Salen del interior del disco volante. Claro, ¿ya? Que es el sol. Así es. Claro, qué interesante. Y ahora,
Me imagino que igual hay que darle mérito a los incas también, porque, por ejemplo, Naturalmente. o sea, por ejemplo, O sea, los extraterrestres nunca han hecho por nosotros lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Claro. Yo no estoy diciendo que los extraterrestres hayan hecho las pirámides, ¿eh? Yo lo que digo es que nuestros antepasados recibieron instrucción, conocimiento, sabiduría o motivación para hacer cosas que hoy día nos resultarían casi imposibles. Por ejemplo, los incas heredaron de todas las culturas que los precedieron, pues mucho de su desarrollo. Por ejemplo, los nazca heredaron de los paracas el hacer diseños en el paisaje. O sea, los paracas hace 2500 años atrás hicieron figuras de una geometría sagrada espectacular sobre las montañas de Palpa, sobre los cerros de Palpa y todo. Los Nazca hace 2000 años atrás hicieron las líneas de Nazca, 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras. Tú te encuentras que de pronto Sacsayhuamán es la cabeza del puma, porque toda la ciudad del Cusco tenía la forma de un puma para ser visto desde el cielo. Machu Picchu tiene la forma de un cóndor para ser visto desde el cielo. La ciudad de Ollantaytambo tiene la forma de una mazorca de maíz para ser vista del cielo. Todo eso fue hecho a propósito para que alguien que venía del cielo lo viera. Ahora, en Caral, que es la ciudad, por lo menos hasta ahora, la ciudad más antigua de toda América, nos estamos hablando de pirámides de más de 5000 años de antigüedad. Son 8 pirámides y han descubierto otras 20 ciudades alrededor que todavía no las han excavado. Pero en Caral se han encontrado figuras como las de Nazca y Paracas de hace 5000 años, ya no de 2500 de los Paracas o de 2000 de los Nazca. O sea, de 5000 años de antigüedad. Una de ellas es una cabeza cercenada, una cabeza trofeo. Pero estaba puesta ahí para ser vista desde el cielo. ¿Por quiénes? claro, si no tenían la tecnología para poder elevarse y La ver desde doctora arriba. María Reich, que junto con el doctor Paul Kossoff y el doctor Mejía Césped fueron los que descubrieron realmente todo esto, las líneas, y las dieron a conocer a nivel mundial y todo, estaba de acuerdo que los Nazca debieron haber desarrollado algún tipo de técnica que les permitía globos aerostáticos, ya con canastillas hechas también de totora, para elevarse. Entonces, la Explorer Society de los Estados Unidos, pues, se pusieron de acuerdo con la doctora María Reich, hicieron el experimento de hacer un globo con tejidos de la época Nazca, o sea, tejidos al estilo de los tejidos de la época Nazca. Hicieron un globo de aire caliente, ya, con su canastilla hecha de totora, se subieron en ella y sobrevolaron las líneas, para demostrar que los Nazca, pues, fueron capaces no solamente de hacerlas, sino de verlas desde el cielo. Claro. Pero, ¿qué te digo? Hacerlas para luego subirte a un globo y decir, oye, qué bien nos salió. No, hombre, tiene que haber tenido otro sentido. Todo eso fue hecho a propósito para aquellos que vinieron y prometieron volver algún día. Y todavía se les está esperando que regresen. Ahora, una pregunta. Esta información que tú tienes, yo me imagino que también, por ejemplo, otros, incluso el nuestro, gobiernos lo tienen, ¿no? Naturalmente. O sea, sí, se claro. sabe de esto. Sí, sí. ¿Qué se espera? ¿Qué esperan? ¿El momento Mira, exacto para liberar la información? He tenido la oportunidad de dar 2 conferencias en las Naciones Unidas en Nueva York. He estado con Lore del Parlamento Británico. Ya he estado con senadores del Congreso de Estados Unidos. En el año 2014 me invitaron ya los senadores a Washington. Así que todos ellos ya manejan toda esta información. O sea, no estamos inventando la pólvora. Lo que pasa es que no se comparte la información, porque cualquier conocimiento que tú tienes que no tienen los demás te da un poder y una ventaja sobre el resto. Claro, ahora, Estamos hablando de control de la información. ¿se sabe de esa información o también ya existe el contacto? Porque eso es lo más interesante, Existe ¿no? contacto. No ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto con los extraterrestres. O sea, ya ha habido contacto. Lo que pasa es que si los extraterrestres te dicen, oye, mira, el panorama de la Tierra está bastante complicado, hay cosas que ustedes deberían solucionar. Y los gobiernos te van a decir, sabemos que hay cosas que están mal, pero que nos conviene que esté mal, porque a río revuelto ganancia de pescador. Claro. Entonces, están de por medio de intereses creados, pues. ¿Cuántos, no sé si decir bases, cuántas bases hay en el Perú? Porque como se sabe, Chilca es una de ellas y es la más famosa, pero me imagino que también hay Pero, otras, ¿no? Las bases generalmente son grandes naves nodriza que aterrizan en los fondos oceánicos, aprovechando las zonas abisales, ¿no? Frente a Chilca hay pues un abismo tremendo en el mar. Entonces aterrizan en el fondo del mar estas naves gigantescas y sueltan las naves de corto alcance. Eso es una base. Precisamente en el año 2023, en el mes de mayo, a fines del mes de mayo, se hizo una audiencia pública ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos,
y se le preguntó a todos los altos directivos de la NASA si investigaban o no investigaban el tema OVNI. Y dijeron, bueno, sí, investigamos, pero lo que pasa es que no sabemos qué es un fenómeno bastante elusivo, es extraño, no tenemos parámetros para interpretarlo. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, sí sabemos qué son. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo, que han sido videograbados, captados por la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud. Y esas naves son las que están soltando naves de corto alcance y hasta drones, ya, que están orbitando alrededor de la Tierra. Eso salió a fines de mayo del 2023. Una cosa pero espectacular. Ya, ese tipo de, pero además estamos hablando de científicos, de militares, ya, de gente que tiene más que perder que ganar contando todo este tema. Por ejemplo, tienes tú el 13 de noviembre del 2024, una nueva audiencia pública, aparece el contraalmirante de la Armada Norteamericana, Tim Gallaudet, diciendo, yo estaba en un submarino de la serie Orión, ya, son nucleares, íbamos a buena velocidad, y de pronto venía otro objeto submarino no identificado, un OSNI, con riesgo de colisión. Era imposible, ya no podíamos variar, íbamos a chocar con él. Y de pronto hizo ángulo recto y se marchó. Eso no lo puede hacer nada. Además venía a una velocidad que superaba en mucho cualquier embarcación hecha por el ser humano. ¿Ya? Entonces Tim Gallaudet dio su testimonio y dijo, estoy convencido de que hay bases submarinas de los ovnis. Después también habló Luis Elizondo, o sea, un alto oficial de contrainteligencia probablemente de los Estados Unidos, y él ha declarado ya en varias oportunidades que él ha estado al frente de una comisión ultrasecreta para aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque realmente hay ovnis que se han estrellado en nuestro planeta y se han recuperado incluso cuerpos de seres extraterrestres. Y eso también lo confirmó David Grush, ex alto miembro de la CIA y también militar, ¿no? Bajo juramento también lo dijo en el 2024. Lo impresionante es que no mucha gente, a pesar de que esta noticia sí ha sido publicada por todos los medios, no ha rebotado tanto. La gente ya no está tan impresionada porque cosas así salgan a la luz. Sin embargo, sí rebotan de que hay unas columnas gigantescas debajo de la pirámide que creen que eso es mentira. Ahora, o por ejemplo, de que la Tierra es plana. Claro. ¿Cómo hacer la Tierra plana, pues? Los terraplanistas, los famosos terraplanistas. O, por ejemplo, decir de que en la Antártida hay un muro de hielo ya gigantesco que impide ver que hay otros 17 continentes escondidos del otro lado. O sea, están viendo mucho Netflix, hombre. Como Tartaria, ¿no? Que esto de Juego de Tronos. Claro. Hay cosas mucho más interesantes y más importantes. Por supuesto que sí. Ahora, dentro de toda la información que tú sabes, me imagino que tienes en la mente el caso más importante de encuentro con extraterrestres o vía otro planeta en el mundo. ¿Cuál es el caso más clave? El que más resuena, el que tiene mucho más información. Bueno, es que es relativo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, yo formo parte de un grupo de contacto que hemos llegado a ver bajar la nave en el desierto de Chilca, hemos visto bajar a los tripulantes. ¿Ah, sí? Sí, y ellos nos han invitado a subir adentro de la nave, hemos estado dentro de la nave con ellos. ¿Cómo son? Ya, el primer ser que vimos, o sea, la nave apareció, proyectó un haz de luz, formó un domo luminoso y salió un ser antropomorfo, o sea, antropomorfo me refiero cabeza, tronco, extremidades, y nos invitó a acercarnos. No fue fácil vencer el miedo. Cuando ya no decidimos hacerlo, nos acercamos a este domo luminoso, entramos dentro del domo de luz y la sensación fue de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentíamos que todo el cuerpo se nos quemaba. Cuando ya pudimos ver, teníamos una persona parada delante de nosotros, como de 1,80 m, ligeramente más alto que mi persona. Robusto, corpulento, parecía un físico culturista, pero parecía un coreano, un mongol oriental. Pelo negro, ya, suelto, lacio, ya frente espejada, y su rostro ancho, los ojos marcadamente oblicuos, eran exactamente los mismos ojos que venían a nuestra mente cada vez que recibíamos los mensajes psicográficos. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, se veía que era un hombre, con un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas, y toda la comunicación fue mental. Entonces lo que captamos es que nos decía que el Eroxal, el mismo ser que se había comunicado con nosotros desde el principio, que esto que habíamos atravesado era un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo, que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar una persona
y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, o lo acompañaremos nosotros a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y el tiempo que viviríamos allí no correspondería al tiempo de acá. Hemos ido caminando con él y a los pocos pasos ya estábamos en Ganímedes y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, pues el planeta Júpiter. Y al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes domos, a manera de grandes iglús. Y entonces él nos explicó que esa era que ellos han adaptado la vida de forma artificial, que no hay vida natural en Ganímedes y que sus ciudades se extienden mayormente en el subsuelo y que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes hay océanos tan grandes como lo de la Tierra. Debajo. Así es. Decir eso en el año 74 y publicarlo, porque lo he publicado, tengo 21 libros publicados sobre estos temas, algunos ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Decir eso hace 51 años atrás era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el año 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Inmediatamente todas las cadenas noticiosas, todas las agencias me llamaron: Don Sixto, usted siempre lo ha dicho, porque tú vas a encontrar que en las redes sociales o en internet hay muchos detractores, mucha gente que dice: Sixto Paz es un charlatán, un mentiroso, porque siempre repite lo mismo. Pues tiene una ventaja, que siempre digan que repites lo mismo, porque nadie va a poder acusarte ahora que estás modificando el relato en función de los últimos descubrimientos de la ciencia. No, claro. La ciencia está corroborando todo lo que nosotros hemos dicho a lo largo de estos 51 años de contacto. Tengo una gran pregunta: ¿cómo era el interior de la nave? Pues primero fue a través del Cendra, a través del portal dimensional, y tuvieron que pasar 12 años antes de que pudiéramos subir a la nave, pero pasaron 12 años y subimos a la nave. Y estábamos ahí en el desierto de Chilca, la nave sale detrás de los cerros, era un objeto en forma de disco de un color verde brillante, pasó encima nuestro y cuando ya se estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que estiraba los pies no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire. Era un haz de luz como de un color azul marino, como 1,5 metros alrededor mío. No pasó ni un minuto que se fue cerrando debajo mío como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos. Va bajando la intensidad de la luz y la luz procedía como un cristal piramidal invertido en un techo abovedado. Me encuentro en un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Y al frente mío se abrió como una puerta ovalada, luminosa. Entonces traté de avanzar, traté de ir caminando hacia allí. Y palpando en la penumbra, ubiqué una especie de rampa, me subí a ella, me acerqué a la puerta, no me atreví a mirar de inmediato. Cuando ya me decidí a mirar, vi que esa puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal, con un falso techo compuesto por pirámides invertidas, de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como un color amarillo mostaza, y en el centro de la habitación habían 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro había tubos metálicos con fragmentos de minerales en el interior. Del lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal habían 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran ni convexas, ya, ni planas, sino eran ligeramente cóncavas. Y no estaban fijas, o sea, como que se movían en la pared, ¿ya? Se juntaban, se separaban, ¿ya? Y al pie de las pantallas había unos escritorios blancos llenos de discos brillantes. Como no veía a nadie, entré en la habitación y el piso no era duro, era como acolchado. Entonces al frente mío se ha abierto como una compuerta, una luz muy potente y la silueta de 4 seres. Uno, como de 1,80 m, o sea, como la estatura de Oxal, y otros 3 seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue irme hacia atrás y saludar. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante que solamente dejaba el rostro y las manos. Me habló en perfecto castellano, esta vez sí habló, ya no fue solamente mental, y en lo que él estaba conversando conmigo, diciendo que estuviera tranquilo, que los otros 3 seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, comenzaban a moverse por la habitación, y en lo que se movían por la habitación crecían de tamaño o se reducían de tamaño, lo cual le pareció bastante extraño. Su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que llegaban casi a la altura de las rodillas. Entonces uno de estos seres pasó muy cerca mío y sentí que no tenía vida como la nuestra, que era como alguna especie de androide biológico, más que un robot, quizás como un androide. Y venía trayendo como una especie de caja rectangular dorada metálica, con unos anillos en un extremo. Inicialmente pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como un libro de placas de metal lleno de extraños ideogramas o símbolos.
Entonces él me dijo, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Entonces me lo acercó tanto el pequeñín, ya que yo pude tocarlo. Y ni bien tocaba los símbolos, emitían sonidos. Okay. Y parecían como que los símbolos saltaban de las planchas. Y en mi mente veía clarísimo imágenes de otro tiempo, de la historia planetaria. Entonces él lo que me dijo es que nosotros, los seres humanos de la Tierra, somos siembra de vida extraterrestre. Somos semillas estelares. Que a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Qué interesante. O sea, hoy en día existe descendientes de los extraterrestres. Naturalmente que sí. El factor sanguíneo negativo en la sangre es, podríamos decir, como la huella de ese mestizaje cósmico. Fueron 200 pleiadianos los que tuvieron contacto sexual con mujeres lemurianas, mujeres de raza negra, hace, más o menos estamos hablando de hace unos 20.000 años atrás, una cosa así. 20.000, 22.000 años atrás. Y los mestizos, los híbridos, producto de esa relación, fueron los que nosotros conocemos como los atlantes, esa civilización legendaria, que sí habría existido. Claro, que hasta el día de hoy también es un misterio, ¿no? Y que desapareció porque hace más o menos 12.000 a 13.000 años atrás se produjo el gran deshielo de la última gran glaciación de hace 26.000 años atrás. Entonces los océanos se elevaron 128 metros por encima del nivel actual. Imagínate el Callao. Claro. Sube el nivel del mar 128 metros, el Callao desaparece, o sea, desaparece hasta, ¿qué te digo? Podríamos decir hasta Chaclacayo. Durante todos estos años hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Es más, hasta los periodistas han entrado al Sendra, al portal dimensional. Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista estaban con nosotros en una salida que hicimos a Rasal, al Pirineo aragonés, la segunda semana de diciembre del año 2009. Y las naves aparecieron, se formó el domo luminoso y los periodistas me dijeron, don Sixto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces estas experiencias de que usted atravesó, traspasó, se fue a otro planeta y todo. Ahora estamos viendo que el domo luminoso se ha materializado ahí. ¿Podríamos nosotros como periodistas tener la oportunidad de vivir la experiencia? Adelante. Y los 3 periodistas entraron dentro del domo luminoso y después de 15 minutos, porque yo también, nosotros estuvimos 15 minutos cuando regresamos, para nosotros habíamos estado 4 o 5 días allá, pero cuando volvimos habían pasado 15 minutos. Entonces cuando los periodistas regresan, tan pálidos, sorprendidos, y nos dijeron, don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. Claro. Ahora, el primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado fue Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por ser el autor de la serie de los libros del Caballo de Troya. Cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, en el año 74, fue enviado aquí al Perú a cubrir la insólita noticia de nuestro contacto. Y él nos dijo, si realmente ustedes tienen contacto, ¿por qué no le piden a estos seres que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita. Eso sería algo contundente. Sí, claro. Y quien recibió el mensaje psicográfico no fui yo, fue mi hermano Charlie, en donde se invitaba a Benítez para que nos acompañara. Entonces Benítez vino con el grupo al desierto de Chilca, vio aparecer los 2 objetos haciendo evoluciones, se impresionó tanto por lo que vio, que regresó a España, publicó a través de toda la prensa lo que había visto y saca su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Place Janés. Al año siguiente él regresa con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, nos acompaña a un nuevo encuentro programado, pero ya no al desierto al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima. Nuevamente las naves aparecieron y se impresionó tanto también por lo que vio, que de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. 11 veces a lo largo de estos 51 años hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Sí. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer ridículo nadie está. Claro. ¿Por qué lo hemos hecho 11 veces en estos 51 años, oficialmente? Porque para nosotros mismos es importante verificar que el contacto continúa, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio, un juego de la imaginación. Ahora, te he dicho, 11 veces hemos invitado a la prensa, pero ha habido otras 8 veces más en que los periodistas nos han acompañado o gente
muy importante, nos ha acompañado sin que nosotros las hayamos invitado, o sea, se han invitado solas, se han enterado de que estábamos de salida y nos han caído tipo paracaidista. Por ejemplo, en el año 2006 recibimos una invitación de parte de los extraterrestres para ir a la isla de Pascua, a Rapa Nui, en la Polinesia chilena, donde están los famosos Moai, esas estatuas de 75, 85 toneladas. Entonces, a último minuto, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, un psiquiatra él, se enteró y se comunicó conmigo por teléfono y dijo: don Sixto, mira, me he enterado de que ustedes van a ir a la isla de Pascua para tener un contacto extraterrestre. ¿Podría acompañarlo, pero en plan escéptico? Y le dije: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. Entonces, el único requisito es que él meditara con nosotros. Entonces, todos los días hacíamos meditación, muy temprano por la mañana, y él también estaba ahí. Y delante de él recibimos el mensaje psicográfico que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Claro, cuando nos vio recibir el mensaje debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. Sí, claro. Ya, el día anterior al contacto, nos reunimos con el psiquiatra, con los militares y con el personal civil y militar del aeropuerto Mataveri, en la población de Jangaroa, que está a cargo del aeropuerto de la isla de Pascua. Y les contamos la experiencia que íbamos a tener. Me dijeron: doncito, interesante, vamos a estar atentos aquí a la pantalla del radar. Pues la ventaja de ser conocido en la televisión de Chile. Ya. Entonces, fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas, aparecieron 2 objetos entre 400 y 500 metros de altura haciendo evoluciones. El psiquiatra quedó fuertemente impactado. Nos regresamos hacia el aeropuerto y los militares salieron de la torre de control junto con el personal civil, me abrazaron, ya me felicitaron delante del psiquiatra diciendo: doncito, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron 2 objetos de altura del volcán Puique, sobre el lago Tongariki. Y el psiquiatra dijo: bueno, ya no puedo argumentar de que fue histeria colectiva o alucinación. Claro. Entonces, de regreso a Chile, o sea, al continente, el doctor Mario Duzuel ya dejó la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea y ahora es parte del grupo nuestro y medita ¿En serio? todos los días. Sí, sí. Qué interesante. Yo te iba a preguntar, ¿cómo sabes de repente que un invitado va a ser aceptado, ¿no? Porque de repente hay gente también maliciosa, ¿no? Me imagino que puedes invitar a alguien que no tiene buenas intenciones. ¿Y cómo se sabe? Me imagino que ellos lo saben también. Bueno, y justamente cuando estábamos hablando hace un rato de las 7 leyes y principios universales, hay una ley universal ya que te demuestra que no hay casualidad, que todo es causal. O sea, la ley de causa y efecto. Sí, claro. Entonces, tienes que confiar de que si una persona no tiene que estar presente, mira, llueva, truena, relampaguee, la persona no va, ¿ya? Pero si tiene que ir, aunque llueva, truena, relampaguee, está. O sea, por ejemplo, si es que yo te pido algún día estar ahí, ¿podría Bienvenido. estarlo? Claro, ¿por qué no? Pero si han venido ya 19 veces. O sea, hasta la autora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, También vino fue. con sus cámaras y todo. El video está colgado en YouTube. Ella aparece ahí en el video diciendo: fue innegable, todos lo vimos. Y está el video filmado por ellos, no por mí. Claro. Tú no puedes ser juez y parte a la vez, pues. Sí, claro. Además, puedes trucarlo, ¿no? Mejor que ellos lo hagan. Así es. Sí. Yo justo te iba a contar una anécdota personal. Yo hace poco estoy comenzando a meditar. Me mandaron a Qué meditar, bien. un psiquiatra me mandó a meditar y tengo un profesor de meditación que es un crack, ha estudiado muchísimo sobre el tema y me dijo: vas a sorprenderte las cosas que vas a comenzar a encontrar con la meditación. Así Yo, es. no solamente escéptico sobre lo que podía encontrar, sino también, o sea, no es fácil hacerlo. Para mí es muy complicado. Hace 52 años medito. Y dentro del grupo de contacto hacemos la meditación. Cuando hacemos salidas al campo, hacemos 3, 4 meditaciones por día. Meditaciones de 1 hora. Claro. Distintos tipos de meditación, pero hacemos. Y la meditación, o sea, para meditar primero tú tienes que aprender a respirar. Sí. O sea, la respiración por la nariz, utilizando el diafragma, el vientre como si fuera un fuelle. O sea, vas inhalando por la nariz y vas inflando el vientre hacia adelante, no hacia arriba, hacia adelante. Y a la medida que vas terminando de inhalar, vas contrayendo el vientre para empujar el aire y llenar la parte baja, media y alta de los pulmones. A través de la respiración te oxigenas, y oxigenas la sangre, irrigas mejor el cerebro, tienes mejor memoria, mejor concentración. También la ventaja de la respiración es que te cargas de electrones, te cargas eléctricamente. Y eso se ve reflejado en tu aura, en tu campo de energía, en ese cuerpo bioplasmático o cinturón electromagnético que te envuelve, que es la protección natural que todos tenemos. A través de la respiración tú aprendes a relajarte, a eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Muchas enfermedades son psicosomáticas, producto de la tensión y el estrés. Si tú aprendes a relajarte,
estás eliminando gran parte de las enfermedades. Entonces, quien aprende a respirar puede relajarse. Quien aprende a relajarse puede concentrarse. Concentrarse es poner orden al caos mental. Aprender a pensar una sola cosa a la vez. Mucha gente tiene problemas porque piensa tantas cosas a la vez y no logra solucionar nada. Cuando tú aprendes a concentrarte, a pensar una sola cosa a la vez, en el proceso vas aprendiendo a reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Y eso es importante para que puedas reconocer cuando comienzas a recibir mensajes telepáticos. ¿Son ideas mías? ¿Son mi imaginación o es real? Entonces, cuando tú ya aprendiste a pensar una sola cosa a la vez y a identificar tus pensamientos, que es el tercer paso de la concentración, llegas a la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo, es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. Hay muchas técnicas de meditación. En la India, he tenido la oportunidad de estar en la India, pues tú sabes que existen muchas formas de yoga. Yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Está la Hatha Yoga, la Raja Yoga, la Kriya Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, Tantra Yoga, el Jnani Yoga, muchas formas de yoga, o sea, de unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, a través de la meditación, a través de la mantra yoga meditación, por ejemplo, repitiendo un mantra o una palabra clave, una palabra llave, o simplemente meditar concentrado en tu respiración, nada más, tú lo que consigues es que ese único pensamiento que te estabas evocando en tu mente, lo disipas y dejas la mente en blanco. Uno dice, no, pero es peligroso dejar la mente en blanco, pues te pueden meter una entidad, un bajo astral, un incubo, un súcubo, quién sabe. No, pues si ya hiciste tú, pues con respiración, relajación, concentración, ya has reforzado tu aura, tu campo de energía, no hay peligro de ningún tipo de acechanza. Claro. Entonces, a través de la meditación, tú te predispones y entras en sintonía con el universo. Justo lo que me pasaba a mí era que yo fui muy, no escéptico es la palabra como te comento, sino un poco como que con miedo, ¿no? De qué cosa es esto, no es para mí de repente, no sé qué es. La cosa es que me advirtieron de que muchas personas que meditan por mucho tiempo tienen la sensación de salir o entrar a una nueva dimensión, ¿no? Cuando tú haces una buena meditación, sueles desdoblarte, o sea, o puedes proyectarte mentalmente, eso se llama bilocación, don de ubicuidad, creas un doble mental tuyo, que puede ser tocado, puede ser visto, o puedes desdoblarte conscientemente sin necesidad de estar dormido. Esta es la ventaja también de la meditación. O sea que no necesitas consumir ayahuasca, ni San Pedro, ni yagé, ni peyote, para tener una experiencia espectacular. La puedes tener simplemente a través de la meditación. Porque el problema del uso de plantas con propiedades psicotrópicas es que raja los velos astrales, y hace de que te hagas de parásitos, de entidades que comienzan a alimentarse de tu energía. Entonces, ese tipo de prácticas de ayahuasca, San Pedro, no es nada recomendable. Además, te acostumbras a apoyarte en algo, como un bastón, para tener experiencias paranormales, y después ya no puedes desarrollarlas de forma natural. He logrado no salir de mi cuerpo y verme, pero sí he logrado, increíblemente, sentirme que estoy en otro plano, con ojos cerrados, y ver mis pensamientos, que me pareció súper loco, ¿no? Y hay una explicación científica detrás de eso, o sea, está comprobadísimo que la meditación ayuda al cuerpo y ayuda al ser humano. Lo logré una vez nada más, y por muy poco tiempo, pero me pareció muy interesante. Me imagino que recién voy 2 meses, ¿no? Mientras más medite, mejor va a ser. Voy al gimnasio, pues. Exactamente. O sea, vas al gimnasio y te hacen cargar una pesita de 2 kilos, ya, después poco a la semanita, ya 5 kilos, 10 kilos, 25 kilos, tu peso, al mes, ¿no? Deja de ir al gimnasio, un mes, vuelves, 2 kilitos, nuevamente 3 kilitos. Si quieres cargar la que cargabas al último y todo, te puede romper la espalda. Por supuesto. No perder el ritmo. Claro. Una gran pregunta. Entonces, hoy en día sí existe personas, como te comenté hace un rato, de que son descendientes de vida extraterrestre. Naturalmente mestizos. O sea, hay poblaciones enteras que tienen muy extendido o muy repetido el factor sanguíneo negativo en la sangre. Todos en la humanidad somos mestizos. Sí, claro, por supuesto. Por eso somos, te reitero, ¿no? Como ellos lo explicaron en algún momento, siembra de vida extraterrestre, semillas estelares, aquí ha habido pues hibridación, mestizaje, ha habido de todo. Sí, claro. Entonces, unas razones por las cuales ellos están viniendo aquí a la Tierra es para saber qué ha sido de sus descendientes y porque ellos son civilizaciones altamente desarrolladas y no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Entonces ellos vienen a aprender o a recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Es como la metodología Waldorf, ya, o de antroposofía, en las escuelas Waldorf, donde los profesores aprenden de los alumnos más que los alumnos de los profesores. Sí, así es. Sixto, hay mucho más para hablar, pero yo ya te convoco desde ahorita. No termina todavía, pero todavía tenemos que leer unas historias de la gente.
Hay muchos temas que me gustaría tocar en una segunda edición, porque también está el caso de Donante, que es el caso peruano más importante acerca de encuentros extraterrestres, ¿no? Y hay muchos casos más que también me gustaría tocar, pero creería que podemos hacer un segundo episodio para que la gente disfrute esos temas, naturalmente, ¿no? Que sí. Porque me parece interesantísimo. Te cuento. Continuará. Por supuesto. Estas son las confesiones de la gente con respecto a encuentros o avistamientos o todo lo relacionado al mundo ovni y extraterrestre. Vamos a la primera historia. Hola, desde Italia. Soy peruana, me dice. Solo para contarte que luego que mi papá falleció, me despertó plena noche una luz muy fuerte. No podía abrir bien los ojos por el fastidio que sentía de esa iluminación. No sé de qué se trataría. A nadie despertó, solo a mí, ya que estaba frente a mí. Quizá si era el alma de mi padre, o dicen que los E.T., dice ella, se presentan así. Igualmente creo mucho en ello. Buenas vibras para ti y para adelante siempre. Me dice, no logró saber qué cosa es, pero algo se le pareció luego que su padre falleció. Bueno, hay varias explicaciones. Una, la que ella dio, de que fuera el alma de su padre, eso es posible, claro que sí. Otra es que los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño en el cielo que no sabes qué es, algo que desafía la ley, la física conocida por nosotros, que no es, o sea, escapa a toda explicación probable. Uh-huh. Del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación, ya, y de pronto ves pasar una esferita luminosa delante tuyo, o un pequeño cilindrito, o aparece una luz, ya, o de pronto sientes la ansiedad de acercarte al balcón y ves aparecer algo allí que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dando la impresión de que sabe que lo estás viendo y quiere que lo veas. O sea, y hay una suerte de contacto, porque algo te motivó a mirar. Del tercer tipo es que tú de pronto estás durmiendo, te despiertas y tienes una luz delante tuyo o un ser que se ha materializado o proyectado al pie de tu cama. O estás yendo eso se llama los visitantes de dormitorio. Otros que estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y ves el ovni aterrizado y ves bajar a los tripulantes. Encuentro cercano al tercer tipo. Claro. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Hay quienes lo relacionan eso con las abducciones, con los secuestros, pero ellos no secuestran. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. O sea, ellos te invitaron, pero ni siquiera recuerdas que te invitaron o que estuviste dentro de la nave. Pero has estado. Y si no fuera porque después tienes tiempo perdido, dice, oye, ¿qué pasó contigo? Nada, me fui a comprar pan hace 15 minutos. 15 minutos han pasado 5 horas. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, missing time, ¿no? Tiempo perdido. Ya, esos son los encuentros del cuarto tipo. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarlo fuera de la Tierra. Ahora, muchas veces cuando ocurren los encuentros del segundo o del tercer tipo, lo que aparecen son esferas luminosas. Y esas esferas luminosas se llaman caneplas o Foo Fighters. Son como drones extraterrestres. Por eso cuando se le ha consultado al presidente Trump, ¿no? Con respecto a qué es lo que en este momento ha estado apareciendo estos primeros meses del año 2025 en los Estados Unidos, que ha habido una psicosis en más de 20 estados de la Unión Americana, que la Fuerza Aérea ha estado persiguiendo cosas, le han preguntado qué cosa, y dijo, son drones. O sea, son drones los que el gobierno está enviando a perseguir a los ovnis. Antes enviaban aviones caza con pilotos a bordo. Ahora no, ahora se envían drones artillados a perseguir a los ovnis. Qué interesante. Yo justo creo que he tenido más de un encuentro, porque como te comenté antes del podcast, una vez vi en La Molina, y ya lo he contado acá, como una especie de bolitas naranjas juntas, como un triángulo que bajaban, subían, como las esferas del dragón en Dragon Ball. Sí, no sé si has visto eso. Pero me pareció raro porque en un momento comenzaron a dar vueltas, las 3 bolas se detuvieron y las 3 se fueron por caminos distintos. Sí, o sea, son caneplas o Foo Fighters, son drones. Ellos están observando y están monitoreando. Esto es como si fuera claro, un reality show, un gran hermano cósmico o una especie de Truman Show. Y lo interesante es que en ese momento éramos como 10 personas que lo vieron. Y otra vez, que me pasó en Paita, cuando vivía en Paita, que en el día, en plena luz del día, vimos que un objeto volador en el aire comenzaba a circular, ¿no? A dar vueltas. Pero lo peculiar era que no tenía alas, que era como algo ovalado y rosado que daba vueltas, y también estábamos con un montón de personas. No solamente era yo, que era muy niño, sino también adultos, tíos, que todo el mundo lo vio y todo el mundo se decía, no hay explicación para esto, ¿no? Recuerda tú que el 26 de junio del 2023, el comandante del portaaviones Nimitz, o sea, David Fravor, declaró que ellos salieron en persecución de un objeto ya que parecía un ovalito, que no tenía alas, no tenía nada, y le llamaron el ovni Tic Tac. Ah, ya, sí, y salieron en persecución de él.
Y lo dice el comandante del portaaviones, no el sargento de a bordo, el comandante del portaaviones. Sí, qué interesante, ¿no? Justo el tic-tac fue un tema también muy importante en Estados Unidos, me acuerdo mucho de la noticia. Tengo otra historia más, te cuento, mira. Hola, sé que nadie me creerá, pero mi hermana y yo fuimos testigos de un avistamiento. Estuvimos paradas esperando el taxi o el bus, pero no pasaba. Hasta que vimos el cielo y observamos que pasó una nave nodriza. Era una nave muy grande. Yo que soy corto de vista, lo vi súper enorme. Era como si me hayan puesto un zoom, pero igual era inmenso. Era el tamaño de 5 estadios, era súper grande. Y alrededor tenía luces verdes y rojas, igual a las luces que emite el semáforo. Jamás lo olvidaremos. En 1989, ya la sonda Phobos 2, enviada por los rusos, la Unión Soviética, llegó a las lunas de Marte, Phobos y Deimos, y fotografió un objeto en forma de cilindro de 24 kilómetros de largo. Una bestialidad. Y esas fotografías las dio a conocer la astrofísica y astronauta rusa Marina Popovich. Después, en el año 2004, o sea, 15 años después, aterriza la sonda espacial norteamericana, o sea, un tanquecito robot, o sea, un rover, ¿no? La sonda Spirit sobre la superficie de Marte, se desembala sola, extiende su brazo retráctil, toma muestras del suelo y luego hace una toma panorámica de todos los montes de Marte y del territorio marciano. Y en el cielo aparece el objeto en forma de cilindro pasando sobre los montes de Marte. 15 años después. Qué interesante. ¿Ya? Y no estamos hablando de que un bromista, no, son imágenes de la NASA oficiales. Sí, claro, por supuesto. Y 10 años más tarde, ya se envía otra sonda, otro tanquecito robot, la Curiosity, aterriza sobre la superficie de Marte y logra captar el objeto en forma de cilindro pasando sobre la órbita, o sea, sobre el cielo marciano. Se demora como 7 minutos y algo en cruzar lentamente por encima de toda la bóveda, ya, y lo capta este robotito, ya. Entonces estamos hablando de testigos que son, en este caso, máquinas que no van a estar fingiendo ni mintiendo. Ahora, ¿cómo puede ser posible que en Marte, hace 25 años o más, está un objeto en forma de cilindro, ya de más de 24 kilómetros de largo, dando vueltas y vueltas, y la NASA no lo ha informado públicamente, o lo tocan así de forma tangencial? Sí, claro. ¿No es cierto? Para que veas que cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da una ventaja sobre el resto. Por supuesto. Así que lo que ellos vieron fue una nave nodriza, una nave cilindro. Pero no todos son iguales, imagino. O sea, se puede descartar la posibilidad de que sea el famoso tren de satélites de Elon Musk. Tú entras a la página web de Starlink, SpaceX, y ahí te dice qué día, qué hora va a pasar, se va a ver sobre Lima o sobre tal parte del Perú o del extranjero el tren de satélites. También te dice en la página web de la NASA qué día, a qué hora y en qué lugar se va a ver la Estación Espacial Internacional, la ISS, que tiene 109 metros de largo y pesa como 400 toneladas y que está a 400 kilómetros de altitud. Entonces, si hoy día no se va a ver el tren de satélites o sí se va a ver, pero a las 2 de la madrugada, y tú tuviste el avistamiento a las 7 de la noche, no era el tren de satélites. Claro. Ahora, todas las naves nodrizas ¿se parecen? Porque me imagino que hay muchas razas, ¿no? El 1 de septiembre del año 2020 se registró una anomalía viniendo por el Océano Pacífico. Se pensó que era un huracán. Y de pronto esa anomalía entró en tierra firme y se ubicó sobre la zona de Guanajuato, en un lugar que se llama El Cubo. En la fotografía por satélite, la anomalía, que era como un vórtice, como una tormenta, en su interior tenía un objeto en forma de disco, dentado, con círculos concéntricos, y el objeto en forma de disco tenía 300 kilómetros de largo. Wow. Era una nave nodriza en forma de disco volante. Y lo más curioso es que meses antes, sobre los campos de cereales del sur de Inglaterra, había aparecido sobre los campos el mismo diseño, como ya anunciando que iba a aparecer ese ovni, pero sobre México. O sea, imagínate, Inglaterra, y después, meses más tarde, aparece el mismo diseño como un objeto físico sobre México. Impresionante. Yo tengo una pregunta para ti. Justo hace unos días vino un grupo que se llama Paradigma Cero. Es un grupo muy bacán de investigación y divulgación paranormal. Y les pregunté si
existe la posibilidad, así como por ejemplo el ser humano se muere y bueno, pues ahí puede haber energía que aún se queda en la tierra de él o fantasmas, también existe la posibilidad de que si un extraterrestre se muere en la tierra, también ver su alma, o sea, no sé si Naturalmente, si hay posibilidad que penen. Tú puedes ver también el alma de tu perrito o tu gatito cuando se muere. Me ha pasado a mí, que he visto de mi perro. Entonces, ¿por qué no podría pasar si también se muere un extraterrestre? Ha habido muchos casos, ha habido más de 38, 39 casos de ovnis que se han estrellado en el planeta, o sea, no solamente el caso Roswell. ¿Y esos cuerpos dónde están? En el área 51 en Gromley, Nevada. O sea, el mito es cierto, realmente en el área 51 sí en el año existe. 2013, la CIA reconoció que el área 51 siempre existió. Ahí se desarrolló todo el proyecto de los aviones, ¿qué te digo? Los U-2, los cazafantasmas utilizados por la CIA, los aviones triangulares fantasma, los F-117, el F-111, el Black Manta, el Blackbird, el bombardero B-2A, la Delta, todos se desarrollaron ahí. Bueno, una vez escuché, y esto puede ser un mito o una historia falsa, pero escuché que el ser humano a lo largo del tiempo ha evolucionado, pero justo en estas últimas décadas había una evolución muy exponencial. Y se dice que justamente coincide con, de repente, avistamientos o que... Eso se llama ingeniería inversa. Y el que estuvo a cargo precisamente esa comisión de investigación de ingeniería inversa era justamente Luis Elizondo. Ok, Luis Elizondo. Y es el que estaba hablando justamente en las últimas sí, claro. Audiencias públicas del Senado, diciendo de que lamentablemente ya han cerrado el acceso a los militares a toda la ingeniería inversa y le están entregando todo lo que se tiene y todo lo que se ha avanzado a corporaciones privadas para que ellos desarrollen tecnología que incluiría incluso armas. Desarrollar esto, empresas particulares, estaría poniendo en desventaja al propio gobierno, ya que las corporaciones tendrían mucho más poder que el propio gobierno. Claro, qué interesante, ¿no? Igual todo lo usan en beneficio de los poderes, ¿no? De este mundo. A ver, hola, mi nombre es Dirken Basso. Bueno, yo tenía alrededor de 10 o 9 años. Lo recuerdo porque mi hermana nació en ese rango. Pero bueno, al grano. Estaba mi padre en la sala y mi mamá y yo estábamos en el cuarto cambiando a mi hermanita. De un momento a otro escucho a mi padre gritar y silbar como llamando a alguien. Como mi mamá estaba con el posparto, no podía correr. Me dice, ven y dime qué está pasando. Lo encuentro a mi padre con medio cuerpo afuera de la ventana mirando hacia arriba del edificio. Cosa que le digo, ¿qué pasa? Me dice, hay un hombre volando. Entre paréntesis, a un niño de 10 años, dile hay un hombre volando, piensa en dos cosas, en Superman o en E.T., pone él. Me asusté y corrí donde mi madre. Le cuento y me dice, están locos. Como no lo vio, como nosotros, si lo vimos, nos dijo locos. Pero bueno, vi como ese hombre de estar caminando en el aire se puso como Superman y comenzó a avanzar más rápido. Pero no tanto como para no darme cuenta que llevaba zapatillas de suela blanca o crema, pero se fue volando. La cosa es que no tenemos explicación, ya que no podría ser un parapente como motor porque no se escuchaba el sonido, y lo más loco es que mi padre hizo mucho ruido y no salió ningún vecino. ¿Acaso nos eligieron para que solo lo viéramos nosotros? Por otro lado, tengo historias de fantasmas. En la Rosa Náutica, esas historias sí tendría que ser anónimas porque me traerían problemas. Me dijo, interesante, ¿ah? Como para llamarte a ti, para que me cuentes tus historias. ¿Puede ser que de repente los encuentros sean seleccionados a ciertas personas? Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué le serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el tema del ridículo, al desprestigio, jamás se va a exponer, no lo va a contar? Ahora, una persona que vuela, vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Entonces, es cierto de que hay ilusionistas ya que vuelan, ¿no? Se ponen en la calle y de pronto comienzan a volar y todo es ilusionismo. Pero de que haya personas que pueden levitar o que pueden desgravitarse y todo, y que pudieran ser extraterrestres, no me extrañaría de que sea cierto. Sí, claro, porque me parece asombroso que vea, como te digo, no un platillo, sino ahora, pero a un hombre, habría que ¿no? preguntarle de todas maneras a él qué fue lo que motivó a mirar por la ventana.
Sí, claro, al papá. Porque para que haya sacado el cuerpo completo, pues esto estaba ocurriendo fuera. Entonces estaban atendiendo a la niña, ¿qué fue lo que los motivó a mirar? ¿Qué fue lo que escucharon? O les tocó la ventana, o quién sabe. O sea, claro. Eso sería interesante saberlo. Una pregunta. Justo me has hablado sobre encuentros a lo largo de toda tu vida y también muchas historias de encuentros de otras personas. Pero ¿cómo diferenciar si de repente es alguien bueno, ¿no? Si la entidad que viene de otro planeta es positiva, porque me imagino que así como hay extraterrestres que vienen con buenas intenciones, también me imagino que hay algunos que vienen como las películas, que nos quieren conquistar. Claro, hay un video en YouTube, que tú lo puedes ver, 1991, del Discovery, el transbordador espacial, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entrar al planeta, y otros 7 objetos que le cierran el paso, y lanzan una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. Ya, entonces, esto demuestra que hay gran violencia en los cielos. O sea, que arriba están agarrando tortazos. Y como te decía, ha habido más de 38 naves que se han estrellado en la Tierra, pero no por accidente. Han sido derribadas por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea, son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra. 60 razas diferentes. Sí, de las cuales 55 autorizadas por una especie de gobierno que tiene nuestra galaxia, que le llaman ellos el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia. Todos los mundos más evolucionados, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres. Y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestro los instructores. Así que los 24 ancianos disponen quiénes, bajo qué condiciones, pueden venir a un planeta como el nuestro. Entonces, hay 55 civilizaciones autorizadas y 5 no autorizadas. Y cuando esas no autorizadas quieren meterse, entonces los otros les advierten y si no hasta los derriban. Sí, claro. Ya, pues eso, sí hay esas tensiones, esas fricciones. O sea, no han sido derribados por tecnología terrestre. Nosotros seríamos incapaces de hacerles siquiera cosquillas. Precisamente en 1980, el comandante Santa María en la base aérea La Joya, había una celebración en la base esta en Arequipa, y aparece un ovni sobre la cabecera de la pista. Entonces le dicen al capitán, en aquel entonces era capitán, ya que suba en un Sukhoi, un avión de origen soviético de última generación, estaba artillado, tenía obuses de fragmentación, suba y derribe ese ovni, ¿no? Porque por la cercanía a la frontera, pues siempre puede ser cualquier cosa, ¿no? Y una base militar. Entonces él sube, se coloca encima del ovni a plena luz del día y describe el ovni como si fuera el dibujado por un niño, como si fueran de los dibujos animados, o sea, el disco con su cupulita transparente encima, ¿ya? Y entonces él tenía orden de derribarlo, así que dispara con todos los obuses de fragmentación, lo envuelven y luego estallan y no debería quedar nada, y lo ametralla y todo, y no le hizo ni cosquillas. Y el ovni después de un largo rato, o sea, no replicó, o sea, no se defendió, no contraatacó, pero se aburrió y se marchó. Y se fue, claro. Y se fue. Qué interesante. Yo, como te digo, lo quiero tener acá. Naturalmente que soy una persona extraordinaria, el comandante Santa María. Sí, y bueno, hasta ahora no hemos podido traerlo, pero si algún día se anima, yo encantado de traerlo y con todo respeto del mundo, ¿no? Porque justamente quiero brindarle eso. Y sé que así va a ser. Ojalá que pueda ser así. Sixto, ha sido un placer que estés acá. La verdad es que estás invitadísimo cuando tú quieras. Y si yo puedo unirme algún día a al contacto. De todas maneras, decirles a la gente que te sigue que en Instagram, todos los días martes a las 7 de la noche, hora de Lima, doy tengo un pequeño programita de 1 hora que se llama Martes Ufológico, donde contesto todas las preguntas de la gente. Me parece muy interesante, la verdad que te felicito porque sé que has tenido muchos encuentros, has tenido muchas experiencias y eso ha hecho que hoy en día tengas tanto conocimiento, porque la verdad es que todos nos hemos quedado embobados escuchándote a ti. Ha sido una experiencia grata tenerte acá y estás invitado cuando tú quieras. Creo que va a haber parte 2, parte 3, parte 4, porque la gente de todas maneras va a pedirte, estoy segurísimo de eso. Te agradezco mucho. En la repetición está el gusto. Ahí está. Mucha gente, cuídense. Bye bye.